Bueno, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Es para mí un placer presentarles a la profesora Palma Martínez Burgos, catedrática de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es catedrática de Historia del Arte y ella viene a completar estas líneas de investigación que estamos viendo a lo largo de esta mañana. Hemos empezado hablando de la construcción política, de la instrumentalización del arte al servicio de los intereses políticos de la dinastía. Hemos hablado después de la construcción y de la promoción de una imagen personal a través de los retratos y, por supuesto, en estas líneas de investigación no podía faltarnos el aspecto devocional. Eso es lo que le hemos pedido a la profesora Palma Martínez Burgos y lo que ahora nos va a ilustrar. Muchísimas gracias, Palma. Gracias, Noelia. Muchas gracias a Noelia, en primer lugar, al Museo del Prado, en todo su equipo, por hacer posible esta iniciativa que coincide además con el día de hoy. Feliz Día de la Mujer. Bien, como ha comentado Noelia, a mí en su momento me pidió que hablara de imágenes de devoción, del culto público a la devoción privada. De modo que voy a hacer una breve presentación para luego pasar a analizar cada uno de los casos, pidiendo toda mi clemencia para las que me han precedido en la palabra y los que me han precedido, porque hay muchas cosas que ya se han dicho y que tendré que aludir a ellas, ¿no? Si bien el enfoque que yo le voy a dar, voy a intentar que sea diferente, aunque las imágenes están ahí. En este acercamiento hay un grupo de mujeres que integran este protagonismo en cuanto a su papel de cara al coleccionismo que luego forma parte del museo, de este museo en el que estamos. La mayoría de estas mujeres es un retrato, son unas galerías que ya las tenemos muy asimiladas desde ayer y de hoy, son miembros de la realeza, pero a la vez y en paralelo, en este grupo se nos ha colado esta figura que representa un poco ese otro grupo que pertenece a la aristocracia cortesana, que va a tener una actividad muy potente y unos comportamientos muy similares al de las reinas a las que acompañan. De este modo, pues tenemos figuras como Isabel I, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, María de Hungría, Catalina de Austria, Margarita de Austria e Isabel Clara Eugenia, dentro de lo que es el capítulo de las figuras de la realeza. Mientras que en el integrado por mujeres de la aristocracia vamos a iniciar el recorrido con María de Luna y Pimentel, hija de don Álvaro de Luna, segunda duquesa del Infantado por matrimonio, que es la que encargará aparte del retablo que preside la Capilla de Santiago en la Catedral de Toledo, encarga para su devoción privada una pieza con la Virgen de la Leche. Otra figura, Leonor de Mascarenas, a la que le dedicaré unas palabras más detenidamente, que es la que también, a su vez, usa un tríptico de la Redención que forma parte de las colecciones de este museo. Y en este grupo de mujeres de la aristocracia, como damas de honor, estaría María de Córdoba y Aragón, más conocida como María de Aragón, que es la fundadora, después de vivir unos años en la corte y de acompañar a Mariana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, y a Isabel Clara Eugenia. Quiso dejar su memoria de su paso por el mundo, ganarse el cielo, fundando el célebre colegio seminario de la Orden de San Agustín, conocido como Nuestra Señora de la Encarnación, al que pertenecen las obras del Greco que también tenemos en este museo. Bueno, mi planteamiento va a ser establecer dos bloques, un bloque donde se ve la utilización de la imagen como autopropaganda, autoexaltación de la imagen religiosa, y el segundo donde he querido hacer una hincapié en esa utilización más devocional. Y lo hago siguiendo un recorrido cronológico porque creo que es el más fácil y para no estar dando saltos y vaivenes. Todas son mujeres muy diferentes entre sí, pero se puede establecer unas líneas de comportamiento espiritual que las une o las separa, dependiendo de las circunstancias religiosas
políticas e históricas que vivieron. Y además lo hicieron en un contexto en el que básicamente nos movemos en el siglo XVI, que es un siglo contrarreformista todo él, o reformista, contrarreformista, combativo, es decir, un siglo donde el tema de la espiritualidad, la discusión en torno a modelos de religión, autoridades de religión, va a estar muy presente permanentemente y además concluye con el Concilio de Trento en 1563, que da lugar luego a ese célebre periodo religioso que es la Contrarreforma. Bien, en cuanto a imágenes para la propaganda, este grupo se inicia, lógicamente, con la célebre pieza de la Virgen de los Reyes Católicos, que puede considerarse como un auténtico emblema de legitimación de Isabel la Católica, no solo de ella misma, sino también de toda la dinastía que arranca con ella. Está pintada por un artista anónimo hispano-flamenco y en ella vemos cómo la Virgen recibe el homenaje de toda la familia real, con los hijos mayores, el infante don Juan acompañando a Fernando el Católico y la princesa doña Isabel con Isabel la Católica. Y lo más llamativo, aparte de la presencia de los monarcas, lógicamente, es cómo se rodea por las figuras de la Orden de los Dominicos, las figuras más importantes. No hay nada en esta tabla casual, nada dejado al azar. Obedece sin duda la presencia de los dominicos al papel que desempeñan los monarcas en la Inquisición. La Inquisición española es la única de toda Europa que está bajo el control de los reyes, por obra y gracia del Papa Alejandro VI, que les concede la bula de control. De esta manera, la Inquisición se convierte en un poderoso instrumento de unidad religiosa. En definitiva, es un mensaje claro y unívoco acerca de los intereses y objetivos de la reina. Máxime cuando además esta pieza estaba destinada al oratorio que ella tenía en el cuarto real de Santo Tomás de Ávila. Saben que la secuencia de Iglesias Panteón que financia la reina para terminar con la perniciosa costumbre de romper girolas en las catedrales, pues Santo Tomás de Ávila quedará como institución monástica, pero la Iglesia como, a la vez, como panteón de su único hijo varón. Ella solía pedir en estos establecimientos lo que llamamos el cuarto real. La palabra cuarto deriva del término árabe, es una unidad arquitectónica compuesta por dos cámaras y una central, en la que ella puede recogerse dentro del convento sin necesidad de participar con el resto de los frailes. Este mismo cuarto real lo pide en San Juan de los Reyes. Se situaba en el ala oriental del segundo claustro, ese que saltó por los aires con la invasión francesa. De modo que, insisto, no hay nada dejado al azar en esta tabla. Otro caso similar de autoafirmación es el que lleva una de las damas más importantes de finales del siglo XV, que es María de Luna y Pimentel. Ella había nacido en 1432, muere en 1502. Será duquesa del Infantado y por matrimonio, y que encarga para la Catedral de Toledo la capilla funeraria de Santiago con el retablo para sus padres, don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel. Don Álvaro de Luna sabemos que había sido el valido de Juan II y que al caer en desgracia no solamente no es que se le mande al exilio, es que se le ajusticia, muere ahorcado en Cadalso de los Vidrios. Así que 35 años después de la muerte de sus padres, de la muerte de su padre, su hija, María de Luna y Pimentel, llevará a cabo una cuidadosa dignificación de su memoria y del linaje. Para ello, lo hizo contando con el apoyo de su marido, de la familia de su marido, que era un Mendoza, ¿no? Don Íñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado, con quien había contraído matrimonio en 1460. Esta reafirmación de su linaje la lleva a cabo rompiendo la girola, la cabecera de la girola de la Catedral de Toledo, de la segunda girola.
lo mismo que habían hecho los condestables de Castilla en la Catedral de Burgos. Y ahí encarga a los maestros Juan de Segovia y Sancho de Zamora ese maravilloso retablo con los sepulcros de Sebastián de Almonacid. No contenta con esto, María de Luna encarga también a Gonzalo Chacón, fiel servidor de su padre, una de las crónicas más importantes dedicada a don Álvaro de Luna, o Historia del ínclito don Álvaro de Luna, dedicada a la reina Isabel la Católica, que con esto Isabel también de alguna manera exonera a su padre, Juan II, de la responsabilidad de haber ordenado la muerte del valido. Bueno, pues ante esta trama, el retablo bebe directamente fuentes de Van der Weyden. Con toda esta trama, doña María de Luna va también a usar para su oratorio esta preciosa tabla central, la Virgen de la Leche, que está en este museo y que obviamente sigue los modelos, igual que habían hecho, está hecha por el maestro de don Álvaro de Luna, porque todavía hoy seguimos sin poder identificar cuál de los dos es el autor. Son manos que están muy unidas y se confunde. Es un estilo de todo el conjunto que sigue los modelos de Roger van der Weyden, tanto de la Madonna en rojo, la Madonna Durán, como de la Madonna de la Leche, que está a nuestra derecha. Como ejemplo, la maternidad de María favorecía la creación de un tipo de imágenes que se ofrecían como modelos de comportamiento para una vivencia activa y que generalmente estaban, como digo, dedicados a esos oratorios privados de los que también hablaré más adelante. Dentro de esta utilización de la imagen como autorreivindicación, tengo que detenerme en Catalina de Austria, reina de Portugal. Esta imagen, creada en el siglo XIX por Francisco Padilla, recrea el encierro de Catalina, que había sido la hija póstuma de Juana de Castilla y Felipe de Habsburgo, y que se cría con su madre en el retiro de Tordesillas, en unas condiciones que, cuando Carlos llega a España, visitó a su madre y quedó espantado, ¿no?, de la pobreza, de la miseria, de la desidia con que vivía su madre y su hermana pequeña. Y hubo un intento, esto lo cuenta muy bien Miguel Ángel Zalama, hubo un intento por rescatarla, hasta que la reina se da cuenta de que le han quitado a su niña, tiene que devolvérsela a su madre, pero consigue que en 1522 concertar el matrimonio de Leonor, sacándola definitivamente de ese encierro e instalándose en la corte con João III, en la corte lisboeta, ¿no? Estos dos magníficos retratos de Antonio Moro. Bueno, junto a su esposo, representa el momento álgido del humanismo portugués, desarrollando una labor de mecenazgo y promoción artística en consonancia con el linaje al que ella pertenece. Como esposa de João III, compartió el gusto por las artes y las letras clásicas. De hecho, Luis Vives dedica a su esposo el texto de Disciplinis. De Disciplinis es la obra pedagógica más importante de Vives, publicada en Amberes en 1531. ¿Qué recoge de Disciplinis? ¿Por qué es tan importante para Catalina? Porque en De Disciplinis lo que hace Vives es un auténtico retrato de la decadencia de los conocimientos de la época provocada por el abandono del conocimiento clásico, de las fuentes clásicas, abandono que Vives achaca a toda la desidia que se había llevado a cabo en la Edad Media. Así que De Disciplinis vuelve a reivindicar ese conocimiento clásico. Pero no solamente Luis Vives, es que en esta corte de Catalina y de João está también Francisco de Holanda, que publica ese tratado que es tan importante para los que nos dedicamos al Renacimiento, el Tratado de la Pintura Antigua, donde vuelve a hacer esa reivindicación del conocimiento y de las fuentes clásicas, ¿no?, para renovar el lenguaje. A la par, no solamente el terreno de esta teoría y de esta reivindicación, es que, mientras tanto, Catalina también acoge en la corte lisboeta a Fray Luis de Granada, que había salido del reino de España, del reino de Castilla, perseguido o porque estaba siendo, digamos, molestado por la Inquisición española. Y Catalina le da protección y además le convierte en confesor de los monarcas, en confesor del rey y de ella misma.
en la corte de Lisboa, Fray Luis de Granada publica uno de los libros que podríamos decir que es un auténtico bestseller del siglo XVI en temas espirituales, ¿no? Que es el libro de la oración y meditación, publicado en 1554, en el que Fray Luis de Granada hace una auténtica sistematización de la religiosidad interior y del reformismo cristiano dentro de la ortodoxia, en la línea de Erasmo de Róterdam, ¿no? También es en Lisboa cuando publica de forma póstuma ya el compendio de la doctrina cristiana. Luis de Granada muere en el 58 y el compendio sale en el 59. Así que esta impronta intelectual y autorreivindicativa de Catalina se plasma en la obra que nos ha mostrado hace un momento Noelia, ¿no? En este supuesto retrato a la divina, en la que aparece representada como Santa Catalina de Alejandría, está fechado en torno a 1530 y firmado por el autor portugués Carvalho. Pues igual que con Isabel la Católica, no es casual que Catalina de Portugal escoja a Catalina de Alejandría. Podía haber cogido a Catalina de Siena, pero es que Santa Catalina de Siena es la gran mística medieval y no es esta la imagen que quiere Catalina. Catalina de Alejandría es la mujer sabia de la antigüedad, la que discute de tú a tú con los hombres, con los doctores. Es una especie de Hipatia cristiana en el mundo de la antigüedad oriental. Así que nada más lógico que Catalina de Portugal se apropie de las virtudes que adornaron a la santa, sobre las que quiere, sobre todo, destacar la sabiduría y la castidad, algo en lo que coincidían todos los cronistas que hablaron de Catalina, esposa abnegada, voluntariosa, familiar y devota, nada mejor que perpetuar su memoria a través de una imagen más destinada a la autopropaganda que a la devoción. Hacemos aquí una pausa porque vamos a cambiar de registro. Propongo ahora un recorrido por las imágenes para la devoción privada. En este apartado predomina un comportamiento distinto, encaminado a la contemplación sincera, íntima, casi siempre en solitario, en muchos casos favorecida por imágenes que responden a la espiritualidad de la devotio moderna, de la que ayer también nos hablaron en uno de los documentales. Esa devotio moderna es una corriente espiritual que procede de la Europa septentrional, que se está larvando desde finales, donde hay una enorme inquietud religiosa, desde finales del siglo XIII, se está viviendo una auténtica necesidad de reforma interna de la vivencia religiosa dentro del seno de la Iglesia, pero que está siendo muy crítica con Roma y con la imagen que Roma propaga de riqueza, de mundanidad, la Roma como cabeza de la cristiandad, ¿no? En estos movimientos, entre estos movimientos, está la devotio moderna o movimientos como el de los hermanos de la vida común, entre otros muchos. Tienen un punto en común, que todos rehuían de una teología abstracta y especulativa, y lo hacen en favor, en cambio, de un emocionalismo más efectista, que permitiera que el fiel participara mental y físicamente de los misterios del cristianismo, no solamente con una imagen ante sus ojos, sino también que tuviera acceso a las lecturas en lengua vernácula, dando paso del latín a las lenguas vernáculas, no solamente de la Biblia, ¿no?, sino también de otros textos. Como digo, era una alternativa a la oficialidad de Roma, que fomentaba preferentemente esa vida interior, esa vivencia personal individualizada, estimulando una piedad muy afectiva. El relato de la pasión va a ser el principal eje de meditación de la devoción moderna, alimentada por lecturas que todos hemos acercado y conocemos, como las meditaciones de San Buenaventura, texto franciscano,
Insisto en esto porque hablaré también de la presencia que tienen los franciscanos en el entorno de las reinas. Por supuesto, también el Imitatio Christi del Agustino Tomás de Kempis y la Imitatio Vitae Christi del cartujo Ludolfo de Sajonia. Todos ellos traducidos al castellano desde los años finales del XV y viviendo distintas reediciones a lo largo del siglo XVI. Estos libros proporcionaban al fiel, al lector, una enorme cantidad de detalles que muchas veces la pintura no entraba, ¿no? Pero que ayudaba a recrear mentalmente. Y sobre este contexto me acerco a esta pieza que nos sigue, a mí por lo menos me conmueve y me emociona hasta el tuétano, ¿no? El descendimiento de Roger van der Weyden es uno de los ejemplos más significativos de todos cuanto custodia el Museo del Prado de la devoción moderna. Como ya se nos ha dicho, se pinta para una capilla extramuros, la de Nuestra Señora de Lovaina, en 1443, más o menos, aunque la capilla había sido fundada en el siglo XIV por el gremio de los ballesteros. En 1549, María de Hungría ya era su propietaria. Ya la tenía alojada en la capilla del Palacio de Binch, en Bruselas. En el 64 es Felipe II quien la posee y la contempla en la capilla del Pardo. Y en el 66 la traslada definitivamente al Escorial. Yo puedo imaginarme a María de Hungría viendo esta imagen durante 6 años, el tesón que debió poner, las ganas, la insistencia hasta hacerse con ella. Sí, puedo imaginármelo. Sobre todo sabiendo cómo es, y como ya se nos ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de estas charlas que me han precedido, ese carácter fuerte, esa mujer fuerte que dice la Biblia, ese carácter varonil, que era como el sumum de lo que podíamos tener las mujeres. Como he dicho, María siempre se ha destacado de ella su interés por los estudios humanísticos que florecieron en su corte de Bruselas, los lazos que tenía con Erasmo de Róterdam. Acabamos de ver que le dedica en 1529 la Viuda Cristiana, un manual de cómo comportarse, alejándose de las estridencias de viuda, como se decía entonces. Tiene lazos con Luis Vives, tiene lazos con Lutero. Fue la que, también lo he comentado, así que voy a pasar muy rápido, si no creó la imagen de Carlos V, desde luego ayudó a difundirla, como nos ha dicho Mía Rodríguez Salgado, a través de todo ese mecenazgo. También conocemos sus intereses con la correspondencia con su hermano Carlos, su hermano Fernando, el inventario de sus bienes, también lo conocemos muy bien, cuando ella muere en Cigales, incide en ese gusto por las batallas, las vistas de ciudad, los mapas mundi, las cuestiones de geografía, es decir, un gusto y unas colecciones muy poco apropiadas a lo que entonces se entendía como algo femenino. Ante este retrato queda patente que la pietas no parecía ser su fuerte. Como ya he declarado en otros foros, siempre he entendido que el comportamiento de algunas de las mujeres Habsburgo, y especialmente de María, era tibio frente a la contaminación protestante. Hoy casi me atrevería a afirmar aquí que su fe era anti-Roma, era alemana, era profundamente nacionalista, enraizada en estas corrientes que he comentado de reforma cristiana ortodoxas. Pero también podría afirmar que a lo mejor su alma era luterana. Las circunstancias le colocaron en una situación muy diferente. La defensa que hace de Bernard van Orley, por quien se enfrenta a la Inquisición, el deseo de convertir a Erasmo de Róterdam en su secretario, en los momentos más duros que está sufriendo, los ataques más duros que está sufriendo Erasmo, desde luego de España, con el Monacatus non expietas y toda esa enorme polémica que generó a través de obras como el Enquiridion, como el Elogio de la Locura, etcétera, etcétera, nos ratifican esa independencia en cuanto a su opción espiritual. Aún así, el hecho de poseer en su oratorio privado la obra maestra de van der Weyden
revela una sensibilidad en la que el gusto estético, que lo tiene, por supuesto que lo tiene, va parejo a una necesidad devocional alejada de normas y alejada de imposiciones. La profunda emoción que transcriben los personajes, el llanto de todos los asistentes, no solo de María, y la sangre son los pilares de la devoción moderna. Los fluidos corporales, los fluidos místicos. Además está el paralelismo emocional entre la madre y el hijo y la propia estrechez del espacio en el que transcurre la escena. Todo ello acentúa los rasgos más auténticos de la devoción moderna en cuanto a una espiritualidad emocionada que maneja la persuasión, que maneja la elocuencia, que maneja la empatía, es decir, eso que se buscaba de mover el ánimo y despertar los afectos. Siguiendo estos ejemplos, me acerco a la figura de Leonor de Mascarenas. En la centuria, en los años centrales, es otra mujer fuerte. Leonor de Mascarenas había nacido en 1503 en Portugal, muere en Madrid en 1584. Llega a España acompañando, en 1526, acompañando el séquito de la emperatriz Isabel. Vivió 81 años, con lo cual eso le permite ser aya de Felipe II, de sus hermanas María y Juana e incluso del malogrado príncipe don Carlos. El papel de Leonor es fundamental al lado de la princesa Juana de Portugal. En unos estudios recientes sobre esta princesa, Juana de Portugal, Juana de Austria, princesa de Portugal, Leonor es fundamental porque es Leonor quien le acerca a la presencia, al conocimiento de Francisco de Borja y al conocimiento, a la presencia, la cercanía a la orden de los jesuitas, y sabemos que tomó el hábito jesuita, aunque se fue en privado, ¿no? Pero es que Leonor de Mascarenas es también quien le ratifica a Juana de Portugal el valor de la orden de los franciscanos, del franciscanismo, que quizá no era necesaria. Juana ha vivido en un entorno donde las reinas castellanas tienen muchos vínculos con los franciscanos, ¿no? En todo caso, esa simpatía hacia la orden de los franciscanos acaba culminando con la fundación de las Descalzas Reales, la rama femenina, ¿no? Bueno, saben que en el siglo XVI había un dicho, y esto en Toledo se ve muy bien, que el franciscanismo tenía tantas ramas y familias que ni Dios sabía distinguirlas, ¿no? Y debía ser bastante frecuente. Antes hemos visto cómo Isabel Clara Eugenia funda la de las franciscanas terciarias, capuchinas, clarisas, en fin, lo que he dicho. Cierro paréntesis. La propia Leonor funda en Madrid un convento franciscano, ahí marcado con la XLI en mayúsculas. Es que no me funciona muy bien este puntero, no me funciona muy bien. Y el convento que funda, como digo, es el de Nuestra Señora de los Ángeles, donde ella destina su colección, entre ellas el tríptico que está en el museo. El franciscanismo contaba con un enorme predicamento en las esferas aristocráticas y cortesanas, porque bueno, pues era habitual, ya la Isabel la Católica había encargado a Cisneros la reforma de la orden, con esa variante de los observantes, mucho más radical, mucho más recogida, más sobria. Era habitual pedir el hábito franciscano como mortaja, eran quienes controlaban el ars moriendi para escarnio y burla de Erasmo Rotterdam, ¿no? Pero bueno, y desde luego representaban un poco esa meditación sosegada y en soledad. El caso es que Leonor, para ese convento, encarga a uno de los seguidores de Roger van der Weyden, Branke von Stock, fechado hacia 1540, este maravilloso tríptico. Fíjense. No voy a entrar en su descripción porque está maravillosamente analizado en la web del museo, pero sí que quiero que se fijen. En un día como hoy, como en la expulsión, Eva sigue sacando la manzana. Con lo cual se está obedeciendo a esa especie de odio teológico que generó desde la patrística, donde Eva
Es decir, la mujer sigue siendo permanente tentación para el hombre y que no nos redimíamos ni con el bautismo, ¿no? En todo caso, se trata de una imagen en todo su conjunto, con la crucifixión en medio y el juicio final, que sigue casi de forma natural los trasuntos que tenían los libros de meditación, que invitaban a contemplar la pasión y el juicio a cada momento, como ellos dicen, para así tener presente la hora final. De hecho, la lectura que se recomendaba para el jueves y viernes santo era siempre el relato de la pasión. En esta misma línea, pero ya cambiando de contexto con la Contrarreforma como marco, situamos la figura de doña María de Córdoba y Aragón y las obras del Greco que custodia el Museo del Prado procedentes del colegio que ella funda. Es muy difícil acceder a doña María de Aragón, igual que lo es a Leonor de Mascarenas. De hecho, fíjense, Leonor de Mascarenas, con toda la presencia que les he dicho, si pulsan Wikipedia, ¿saben lo que pone como ocupación? Cortesana. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer las mujeres, muchas para reivindicar, ¿no? Bueno, el caso es que de doña María de Córdoba y Aragón sabemos que era hija de don Álvaro de Córdoba y de la dama portuguesa María Manuel de Aragón, se cría en la corte de Felipe II y, a diferencia, y cuando ya se cansa de esta vida cortesana, se retiran a convento, algo habitual. A diferencia de la tónica general, no funda un convento franciscano, sino un seminario colegio agustino bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, utilizando unos solares próximos al Alcázar Real y que hoy son los que ocupa el Senado. Aquí tenemos, igual que en el plano anterior, el plano de Pedro Teixeira y la imagen de Pantoja de la Cruz de San Agustín, que presidía la capilla mayor del colegio seminario. Las obras se inician en 1581, en 1601 se da por concluido el colegio. No voy a contar todos los avatares de este colegio, porque es bastante complicado, aunque luego tendré que incidir en ellos al hablar de las obras del Greco. El colegio de doña María se convirtió enseguida en un lugar muy notable de importancia en la corte madrileña, no tanto por doña María, sino por el peso teológico que aportaba en el colegio la figura del beato Fray Alonso de Orozco, predicador y escritor agustino, que fue el inspirador directo del proyecto. Durante los años 90 se ha querido ver que era también él quien quien sirve de fuente iconográfica a las obras del Greco, pero hoy esto sigue sin estar muy claro. El caso es que el Greco recibe el encargo en 1596, en un momento en el que está en tratos con el monasterio de Guadalupe y que va a sacar adelante otro que no sale adelante, pero sí el proyecto de la Capilla de San José en Toledo. Si ustedes ven la Capilla de San José y ven esto, parece hecho por dos artistas completamente diferentes, ¿no? El caso es que en las obras del colegio supuso para él el contrato más cuantioso. Todo este conjunto fue cerrado por orden de José Bonaparte. El retablo se desmontó. Después, con la desamortización de Mendizábal, fue llevado a la Academia de Bellas Artes, luego al Museo de la Trinidad, y en estas idas y venidas se pierde la estructura arquitectónica del retablo, posiblemente las esculturas y además una de las piezas, la pieza de la adoración de los pastores, ¿no? De tal manera que pasó con el tiempo a formar parte de las colecciones reales rumanas y hoy está en el Museo de Arte de Bucarest. El resto está en este museo, es decir, está la Anunciación, está el bautismo, está la resurrección, la crucifixión y la Pentecostés. Es una creación típicamente grequiana, donde vemos esa imagen, ese estilo tan personal, tan desconcertante, distanciada intencionadamente de todo lo que en estos momentos era la vanguardia europea, los inicios del naturalismo, de Caravaggio, etcétera. Con un sentido del color intenso, contrastado, muy libre, aplicándolo con una extraordinaria soltura. De hecho, ahí tenemos en los laterales la huella que ha dejado las descargas de pincel que iba haciendo para tomar color y seguir con otra parcela, ¿no? Si el discurso espiritual de Fray Alonso de Orozco sirvió de inspiración al Greco, es algo que, como he dicho, seguimos discutiendo y no se podrá nunca confirmar, al menos hoy por hoy. Lo que sí es cierto es que esta pieza
obedece, por un lado, a las manifestaciones que sobreviven de la devoción moderna. De hecho, toda la sangre que tenemos vertiéndose de las llagas de los pies, cómo la recogen los ángeles con las manos, cómo la limpia María Magdalena, sigue siendo un vínculo con esa espiritualidad y, sobre todo, hay que colocarla en el contexto de la Contrarreforma, que acabará barriendo estos artificios del intelecto, estos juegos del manierismo para dar lugar a un lenguaje mucho más cercano, más próximo, como es el barroco. Y así llego a esa otra imagen religiosa a medio camino entre la devoción, entre el triunfalismo y entre la celebración. Bueno, hablar otra vez de Margarita, me es obligado, de la reina Margarita. Ella, junto con María de Austria, la tía de su esposo, que estaba recluido en las Descalzas, y algunas mujeres, formaron un círculo de defensa férrea de los postulados de la Contrarreforma. Y siguiendo la trayectoria de las mujeres de su linaje, funda en 1611 el convento de monjas agustinas recoletas de la Encarnación, construido por Fray Alberto de la Madre de Dios, al que dota también de una interesante y riquísima colección. Con este destino estaban las piezas que ya hemos estudiado y hemos visto muchas veces, así que no voy a insistir en ella, pero sí decir otra vez que en estos retratos a lo divino estaban destinados al oratorio de la reina, primero en el Palacio de Valladolid, luego en la Corte de Madrid, ¿no? Y con ello quiero acercarme y junto con estas piezas está también esta maravillosa Natividad de Federico Barocchi. Consta que en 1597 Federico Barocchi pintó un cuadro con este asunto para el duque de Urbino, Francisco María de la Rovere, y que en 1605 se lo regaló a Margarita de Austria, quien lo coloca en su cámara. En la mayoría de estos casos estamos hablando de una piedad de oratorio, algo que también inquietaba bastante a las autoridades religiosas, a los censores. ¿Por qué? Pues porque era una alternativa que se escapaba al control oficial. Porque en el contexto de la Contrarreforma es igual de importante el modus orandi como el locus orandi. El lugar de la oración también estaba reglado, ¿no? Y así es frecuente encontrar avisos en los que se dice que nuestro Señor más acepta la oración que se hace en la Iglesia que en cualquier otra parte, porque es más meritoria y provechosa, como dice Alfonso Hurtado en el tratado que todo buen cristiano debe saber para oír misa y lo que es tenido a hacer mientras se dice la misa. Y finalmente acabo, lógicamente, con Isabel Clara Eugenia. Nunca entenderé por qué Felipe II no la nombró heredera de los reinos de España, porque se empeñó en buscar un heredero varón, pero bueno, el caso es que nuestra historia hubiera sido otra, ¿no? Poco puedo decir, al estar aquí Alejandro Vergara y haberme precedido en la palabra, de todo este conjunto de tapices que ella encarga y que lleva finalmente a las Descalzas Reales con el tema de la Eucaristía. Bueno, no voy a entrar en más cuestiones, salvo que Isabel Clara Eugenia ha vivido, ha mamado y los ha asumido, los postulados de la Contrarreforma, educada por su padre y en el ambiente del Escorial. No podía ser de otra manera, así que toda la serie de la Eucaristía es un auténtico programa y personal, reivindicativo y dogmático destinado a afianzar, no lo olvidemos, uno de los dogmas destacados y más controvertidos por el protestantismo en general, ¿no? Así que, lógicamente, no podía ser de otra manera. Ahí tenemos la serie completa, absolutamente celebrativa y imponente, podríamos decir, y triunfal, ¿no? También ella encarga a Rubens en 1528 la Sagrada Familia rodeado de santos. Es una sagrada conversación donde aparecen pues, muchos patronos de las cofradías religiosas que estaban en Amberes, ¿no?
Y otro ejemplo de este rango es, en este caso me acerco a Jan Bruegel, quien hace de la necesidad de los coleccionistas católicas de poseer imágenes de devoción de María, situándolas dentro de las guirnaldas de flores que también hemos visto en los gabinetes dedicados al olfato, bueno, a los 5 sentidos, ¿no? En este caso era algo muy demandado a la moda de la época, aunaba así la imagen religiosa con una pintura visualmente muy atractiva. En este caso, la obra es conocida como Guirnalda con la Virgen, el Niño y 2 ángeles, pintada por Bruegel en colaboración con su colaborador más habitual, que era Heinrich van Balen. Pero en el museo también tenemos piezas de Rubens y Bruegel, como esta otra Guirnalda con la Virgen y el Niño. El prestigio de estas composiciones radica especialmente en el interés botánico, como mezcla de lo alegórico, lo científico y lo religioso. Antes de trabajar para la archiduquesa, Bruegel había residido en Milán, como sabemos, a las órdenes del cardenal y arzobispo Federico Borromeo, baluarte de los valores del Concilio de Trento, y para quien crea este modelo de composición que tuvo una rápida difusión. ¿Qué era esto? Pues Erasmo de Rotterdam esto lo hubiera llamado imágenes para la devoción flaca y mujeril. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Cerramos la sesión de la mañana con esta mesa redonda en la que, como habrán visto en el programa, vamos a hablar brevemente de todo lo que hemos organizado, sobre todo han organizado, en torno a la difusión no solo del simposio, sino sobre todo y especialmente de los vídeos documentales que han visto. Comparto la mesa, Javier Arnaldo ya lo conocen de sobra, Sonia Prior, jefa de digital del Museo del Prado, y Carlos Chaguaceda es el jefe del Departamento de Comunicación, y con ellos vamos a hablar y vamos a establecer un debate con todos ustedes sobre los vídeos documentales que tanta expectación han causado y que estamos muy contentos con los resultados. Así que muy bien, pues empieza Carlos. Buenos días, yo soy Carlos Chaguaceda, yo soy el que menos sabe de arte de todos los que están aquí. Y lo cual es de mérito mío y mérito suyo, que sabe mucho más que yo, y por supuesto Javier y Noelia. Vamos a ver, esto que han presenciado ustedes es la primera ley del marketing, que quiere decir que no importa dónde estés, que siempre que pongas un vídeo nunca funcionará. Esto yo, que vengo de otros mundos, de la comunicación o del periodismo, pues ha pasado en Coca-Cola, ha pasado en Facebook, ha pasado en la Comunidad de Madrid, siempre pasa. O sea que esto, lo importante es no perder nunca la calma y continuar con naturalidad, porque la vida es mucho más compleja de lo que nos pensamos, ¿no? O sea, se suele entender que la comunicación es el control de todas las circunstancias que concluyen en un hecho, en este caso, y ahora hablaremos un poco más de este seminario, cuando en realidad es como sobre un planteamiento que tú haces, conociendo el público al que te diriges, manejas las circunstancias, ¿no? Dicho de una forma un poco más poética, nosotros, en el departamento nuestro, al que Sonia es un elemento principal, no podemos gobernar el viento, pero manejamos las velas, ¿no? Entonces, cuando algo sucede, yo preparando esto, y Sonia es una gran profesional, además experta en arte, y Sonia es lo que en la NBA sería uno de uno, un 100%, un Stephen Curry, porque ella estudió Historia del Arte, luego estudió o se doctoró o se preparó en temas audiovisuales y es la responsable de audiovisual del Museo del Prado, con lo cual es un ejemplo de cómo poner la mira en un sitio y acertar, ¿no? Seguir la línea roja. Vamos a ver, nosotros, y se lo decía a Noelia, trabajamos sobre todo en el área de comunicación, y esto hay que entenderlo, cuál es nuestro papel en el museo. El museo tiene dos ejes, de coordenadas y de abscisas, y uno es la intensidad y otro es la extensión. Y probablemente nosotros queramos trazar una asíntota equilibrada entre la intensidad y la extensión. Quiero decir, que estos foros tengan para ustedes y los que nos siguen en las redes un grado de intensidad, de conocimiento, de profundidad que lo haga interesante para los que participan y para los que conocemos a través de ellos, pero también que de alguna manera llegue a aquellas personas menos interesadas por el arte o con un conocimiento o una expectativa del arte mucho más superficial. Y a eso se dedica la comunicación. Se suele decir que un periodista es alguien que tiene un conocimiento oceánico con la profundidad de una bandeja. Eso aquí no es así, ¿eh? Aquí no es así. El equipo que se dedica, no lo digo por mí, porque insisto que yo tengo claro quién soy y lo que sé,
la gente sabe y quiere lo que hace. Y eso es importante, porque uno no puede comunicar si no se cree lo que hace y no piensa en quién le escucha. Lo cual no quiere decir que nosotros hagamos todo lo que nos piden. Nosotros somos ganadores de audiencia, o esto el director lo solemos ver así, somos como esto que se utiliza tanto ahora, antes se diría un canal de televisión, esto suena antiguo, ahora se dice una plataforma de contenidos que programa de manera continua. Y la manera en la que tú programas las cosas tiene un impacto. Esto, si sois consumidores de televisión, pues imaginemos que llega Navidad, que es fácil de verlo, y entonces programan Qué bello es vivir. Y tú, Qué bello es vivir en agosto no lo ves y en Navidad sí. La película es la misma, las circunstancias son las mismas, pero el espectador no es el mismo. ¿Y por qué nosotros somos relevantes? No fundamentales, ¿eh? Nosotros, la comunicación es un servicio a las actividades del Congreso y en alguna medida quien diseña o trata de perseguir la imagen corporativa global de la institución. Entonces, Sonia se ha encargado de hacer esos vídeos maravillosos de los itinerarios que previamente ha trabajado Noelia con algunas profesoras que aquí veo presentes y gente del museo. Entonces, cuando alguien como Sonia, que sabe y que ha hecho una tesis doctoral de 900 páginas, aparece por aquí y dice, pues quiero hacer unos itinerarios explicando los cuadros para lo que hablamos de la comunicación, ¿no? Acercar el contenido y hacerlo accesible a un público mayoritario. Entonces, ella dice, pues si hago una tesis 900 páginas, un itinerario 10 minutos por cuadro. Y entonces la pobre Sonia, que es una entusiasta, dice, 10 minutos por cuadro no hay quien lo soporte. O sea, no hay quien lo soporte, pero no hay quien lo soporte, no, por supuesto que se puede soportar y se puede disfrutar, pero el formato te condiciona. Las noticias más largas en los informativos duran un minuto. Y yo unos años trabajé en la tele y la crónica más larga que hice, con una entrevista a José Antonio Camacho, yo era corresponsal en Bruselas, y saliendo de una cumbre donde Solana era el Mr. Pesc, me dieron 1 minuto y medio para resumir el contenido de la cumbre. Y yo volé de Helsinki a Bruselas de vuelta y en el aeropuerto me encontré a José Antonio Camacho, que entonces era el seleccionador español. Y llamé a la redacción, digo, oye, acabo de encontrarme a José Antonio Camacho, le entrevisto, si os apetece, a la sección de deportes. Dice, sí, por favor. Digo, ¿cuánto me dais? Lo que te dé. Y las preguntas que le hice fueron, que esto es importante, era un sorteo previo a la Eurocopa. Y las preguntas que le hice son, ¿a quién teme España? ¿Hay enemigo pequeño? ¿A quién no te gustaría encontrarte en cuartos? O sea, una serie de obviedades perfectamente prescindibles. Pero esto es importante saberlo. Las obviedades es lo que nos acerca a los demás. Y nosotros, si queréis, y por esto ya conecto, en la comunicación masiva a veces tenemos que ser obvios. Obvios, porque hay un testimonio, y ya lo dejo aquí, de una persona que lo vi en la tele o en el servicio de seguimiento de medios me llegó, que en un puente de estos la entrevistaban a la entrada del Museo del Prado. Y el típico reportaje estos de, hola, sí, aquí estamos en la puerta del museo, la gente va a celebrar el puente. Entonces coge una chica joven, como Noelia, como Sonia, a lo mejor un poco más, le decía, bueno, ¿y qué es lo que quieres ver? Y ella decía, todo. Sí. Y entonces, todo es una respuesta que te lleva a los extremos. O quiere ver todo o no sabe qué decir. Pero ¿qué autor o qué obras? Las más importantes. Pero ¿puedes decirnos cuál es tu favorito? Pues lo mejor que haya. Conclusión. A eso nos dedicamos con la comunicación. Entonces, cuando tenemos el vídeo ya, yo puedo seguir durante años hablando. Estamos en ello, Cuando llegamos a la parte de comunicación tenemos que banalizar, obviar, en serio, hacer obvio, no de eliminar o de esquivar, porque eso es lo que nos hace llegar. Entonces, aquí yo llevo un rato ahí escuchando y estuve ayer también tomando notas para construir cuentos, porque la comunicación es construir un relato que interese.
Entonces, con lo que Noelia nos contó, lo que fuimos hablando, que también le dijo, oye, pásame la documentación un poco, pues me pasó, no sé, 10 folios de cada itinerario. Digo, vamos a ver, si esto lo vamos a resumir en 20 frases. 20 frases que cuando las vea, o las veáis o las veamos, si Dios quiere, habrá conseguido el objetivo que persiguen, que es despertar la chispa. Nosotros, lo que trabajamos en el área de comunicación, al servicio del valor intrínseco y profundo, cultural y de civilización que tiene el museo, es generar curiosidad. Y generar una curiosidad y, de alguna manera, también romper esa cuarta pared, que dirían los actores, que hace que nuestro competidor no es otro museo, ni el arqueológico, ni el Reina, por supuesto, no, nuestro competidor es la indolencia, es la pereza, son las pantallas, es el Burger King, si queréis. Y nosotros podríamos hacerlo de otra manera, pero no nos da la cabeza para más. Somos apóstoles camineros, que a veces asistimos a cónclaves como este, donde la densidad es realmente maravillosa y que personas como vosotras, las ponentes y los asistentes, dediquen su tiempo y su vida a acumular conocimiento, introspección, reflexión. Es maravilloso, pero cuando vamos con el polvo del camino, pasando, en fin, cigales, el Cigales actual, no el anterior, donde morían, donde se enterraban reinas o cigales, pues tenemos que interesar a la gente de que hay algo brillante, maravilloso y necesario que descubrir. Y si de paso, en una ocasión como esta, somos capaces de conectar el conocimiento con una causa, como es la causa de la igualdad, del feminismo, de la mujer, estaríamos cubriendo doblemente el objetivo de hacer, por un lado, difusión y, por otro lado, sembrar unos valores en los que el museo cree, que son los que construyen una mejor sociedad y son los que nos harán mejores si Dios quiere. Y puedo seguir. Si quieres seguimos, pero me dicen que está... Ya, afortunadamente, el vídeo ha llegado. Muchas gracias. Es un privilegio tener a Carlos. El Museo del Prado expone en sus salas algunas de las obras más conocidas y emblemáticas de la historia de la pintura. Hoy queremos contarte cómo detrás de muchas de ellas y de su llegada al museo está la mano de mujeres que hicieron historia. Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, es reconocida como la impulsora del museo, creado en 1819. Isabel II, hija de este, impidió que la colección real se dividiera. Decidió comprar la parte de la herencia de su madre y de su hermana y mantuvo unido el legado del Prado, que fue tasado en 152 millones de reales. Mucho antes, a comienzos del siglo XVI, María de Hungría, hermana de Carlos V, fue quien compró en Lovaina el descendimiento de Van der Weyden, que luego legó a su sobrino Felipe II. La misma María de Hungría encargó 4 obras a Tiziano, Las Furias, de las cuales solo sobrevive una, Sísifo, ya que las otras 3 se quemaron en el incendio del Alcázar en la Navidad de 1734. También fue propietaria del espléndido retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg, que realizó Tiziano. Estos cuadros se consideran obras maestras absolutas que atesora el Prado. Un museo que Isabel de Braganza, Isabel II, María de Hungría y muchas otras mujeres contribuyeron a crear y a hacer grande. Descúbrelo. Bien, permítame. Bueno, que quería decir antes, cuando no me daba cuenta de la presencia ya inminente del vídeo, que muchísimas gracias a Carlos Chaguaceda por estar con nosotros, por haber también introducido una lectura, unos criterios nuevos en el discurso que nos está ocupando durante el simposio. Como hemos visto, se ha caracterizado por una dinámica particular de
de las sesiones, donde hemos tenido conferencias, hemos tenido ponencias compartidas o ponencias que se contrastaban. Hemos tenido también hasta ahora 2 proyecciones de los vídeos con itinerarios. Esta tarde aún tendremos una tercera. Y por lo tanto, la dinámica del simposio tiene esa particularidad, ¿no?, de buscar alternativas, de buscar como una aproximación muy poliédrica a los temas que nos ocupan y donde también entra efectivamente la comunicación. Lo que Carlos señalaba es un lenguaje que pueda ir más allá del auditorio, donde nos reunimos pues, gente particularmente interesada en los asuntos, quizá avisada, ¿no? Y sin embargo, a través de este vídeo o a través de los vídeos más complejos en contenidos, como los que vimos ayer y el que vamos a ver esta tarde, llegar a un público que busca una información muy completa. Bueno, el esfuerzo para hacer esos vídeos ha sido inmenso. Han estado particularmente implicadas Sonia Prior como responsable de audiovisuales y la propia Noelia García como la persona que realmente los concibió y puso el empeño en que se llevaran adelante en cuanto a los contenidos. Ha sido una labor muy de equipo y de muchas personas, pero particularmente ellas dos son quienes han llevado a cabo este trabajo que desde luego ha sido para nuestra satisfacción aquí en el simposio. Y confío en que tengan un larguísimo recorrido. Bueno, la cuestión es escuchar a Noelia y a Sonia acerca de esa experiencia compartida, de cuáles han sido los objetivos, cuál ha sido esa dinámica de trabajo y, desde luego, hacer partícipes a todos ustedes en este coloquio para expresar pues, cualquier parecer o comentario a esta singularidad, ¿no?, que aporta el simposio, que son estos 3 vídeos, que son 90 minutos, ¿no?, de proyección. Así que, no sé, Sonia, quizá tú que no te hemos escuchado todavía, quizá puedes intervenir en primer lugar. Sí. Buenos días a todos y bueno, y gracias también por darnos la oportunidad de contar cómo ha sido este trabajo, ¿no?, que ha sido apasionante y también por los tiempos con los que hemos trabajado. Sobre todo ha venido muy marcado por eso, ¿no? Yo creo que todo lo que ha comentado Carlos efectivamente está estrechamente ligado, bueno, es el alma del área de comunicación, que es llegar al público. Es que esto no se quede en un auditorio o se quede en un ámbito cerrado y podamos amplificar el mensaje, todas esas investigaciones y todo ese conocimiento que alberga el museo, llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, en ese sentido, el área de comunicación proyecta todas sus fuerzas y concentra sus fuerzas en hacer tener varias líneas de trabajo. Esto que acabamos de ver, este vídeo que celebra el día de hoy, es divulgativo. No siento tanto que banalice como que sí simplifica el mensaje y es lo que se busca, ¿no? Con el tema de los itinerarios estábamos buscando un contenido que existiera más allá del seminario y que también en ese permanecer en el tiempo llegara también a más gente, ¿no? El tema de las duraciones, efectivamente había que encontrar comunión entre esa complejidad del conocimiento y de las investigaciones realizadas y un tiempo, bueno, digamos, respetuoso con la tiranía de los tiempos de consumo de hoy, y llegamos al término medio como de 5 minutos por intervención. Y entonces estábamos luchando con eso, ¿no? Pero 5 minutos de intervención suponía enfrentarse al final a casi 3 horas de brutos
y llevarlo al formato que han estado viendo ayer y en el tercer capítulo, digamos, que se proyecta hoy. Nosotros, para todos los trabajos de esta naturaleza, dedicamos un tiempo, como se dedica a todo proceso audiovisual, producción audiovisual, que es una fase de preproducción, producción y postproducción. La preproducción era idear qué información iba a contener cada itinerario o cada capítulo de ese Es el Prado en femenino. Y ahí Noelia ha sido esencial, ha sido una compañera de viaje maravillosa. La he conocido con motivo de esto y estoy encantada con ello, la verdad. Luego, las personas que hemos conocido filmándolas para las intervenciones, también ha sido una experiencia muy agradable, pero fue todo con muchísima prisa, ¿no? Porque además fue un contenido que se decidió un poco más tarde que cuando se pensó en el seminario. Entonces, las prisas a veces con las que vivimos pues nos llevan a tener que hacer todo muy, muy rápido. Gracias también a Educación, que nos cedió su espacio para las filmaciones que se hicieron. Y luego, en una segunda fase, que es donde empezamos a producir, eran tanto las grabaciones, digamos que lo primero era el concepto de los itinerarios, qué contenido van a tener, qué personas eran las que iban a colaborar, interviniendo con sus intervenciones, valga la redundancia, y luego después había un momento en donde eran las realizaciones, la grabación, luego la edición del vídeo y la postproducción, en donde hay corrección de color, donde se gestionan también los derechos de imágenes, se subtitula, se traduce, se transcribe, se traduce al inglés y se subtitula todo para también, una vez más, llegar a todos esos públicos de los que hablaba Carlos, ¿no? Y eso habría sido absolutamente imposible tenerlo en estos tiempos, y así de bien sin la ayuda de Carolina Molinari, que es la persona que forma junto conmigo el equipo de audiovisual, más también colaboradores, sí, Benjamín, que también es becario del Museo del Prado y colabora también en nuestro departamento, y Inés, que se acaba de incorporar hace muy poquito, pero que también ha colaborado en la finalización de estos itinerarios para llegar a tiempo. Básicamente sería esto, pero... Bueno, pues yo... Claro. Sí, Noelia, por favor. Bueno, para mí ha sido una experiencia absolutamente maravillosa. Mi primer agradecimiento a Javier Arnaldo cuando le propuse hacer estos vídeos documentales y me dijo que sí. La verdad es que Javier me ha dicho que sí a todo, con lo cual solo tengo pues eso, palabras de agradecimiento a todas las iniciativas que le he propuesto. A partir de ahí concebí la idea pensando un poco en un paralelismo con los itinerarios, que en principio eran 3 y que finalmente será 1 con 3 secciones. Y en torno a estas 3 secciones pensamos en 3 vídeos, ¿no? Es verdad que lleva mucha razón Carlos, en el mundo académico la capacidad de síntesis es muy limitada. Entonces yo siempre pensé en 10 minutos. De hecho, pensé en 10 minutos, seleccioné a los participantes, investigadores, todos ellos. Y esto, bueno, agradecimiento absoluto, que no solamente pertenecen al Museo del Prado, que también, sino a Patrimonio Nacional y al ámbito académico nacional e internacional. Hablé con ellos antes de Navidad y les pedí esos 10 minutos. Cuando ya llegó el momento más cercano, gracias al consejo de Carlos y Carolina, de Carlos y Sonia, pues lo resumimos. Cuando Javier me dijo, vamos a resumirlo, pensé, imposible. O sea, de 10 minutos a 5, ¿qué vamos a contar en 5 minutos? Es que no va a dar tiempo de decir hola y adiós. Es que es lo que pensé realmente. Pero sí se puede. Es decir, no estamos acostumbrados porque nuestro ámbito es la comunicación, pero la comunicación científica, que siempre necesita de un espacio más amplio para poder exponer un contenido. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande porque cada uno de ellos, recuerdo a Bernardo García que me dijo, es que yo tengo 9 folios. Y le dije, si yo te contara los que tengo yo. Es decir, es que realmente para nosotros ha sido un reto, pero creo que lo hemos conseguido. Aún así, la aventura continuó con la grabación, proceso de aprendizaje maravilloso y absoluto. Y Sonia me dio una serie de normas que yo transmitía a todos los colaboradores, ¿verdad? Era coaching.
Absolutamente. Y todos teníamos que ir con el tema absolutamente aprendido, mirando a cámara, 5 minutos, teníamos a Sonia diciendo, queda 1 minuto y ya, hay que correr. O sea, fue una experiencia maravillosa, pero que no terminaba ahí. Esa era solamente, como explica Sonia, pues era la primera fase, ¿no? La primera fase era la grabación. Yo, desde mi ignorancia más absoluta, pensé, bueno, pues ya está hecha la mayor parte del trabajo. Y el trabajo empezaba a partir de ese momento. Ha sido un mes absolutamente intenso en el que hemos trabajado codo a codo, primero con Sonia, después con Carolina, hasta el punto de que yo, si llegaban las 5 de la tarde y desde las 10 Carolina no me había mandado un mensaje, la llamaba y le decía, pues qué raro, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque el proceso es largo para que haya podido llegar a tiempo con la calidad que tienen. Evidentemente, jugar en Primera División, que es jugar en el Museo del Prado, siempre es una garantía de éxito. Y los vídeos no podían salir de otra manera que como finalmente han salido, que es maravilloso. Para mí ha sido un placer trabajar con Sonia, con Carolina, con Benjamín. En fin, no tengo más que palabras de agradecimiento. Por supuesto, con todas las personas que han participado y que se han adaptado a todo lo que les hemos ido pidiendo en un tiempo récord y con la mejor de las voluntades. Pero es verdad que el trabajo interno es un trabajo, el que ellos han hecho ha sido absolutamente ímprobo. Creo que los itinerarios van a tener un complemento formativo fundamental con estos vídeos. Desde el ámbito del museo, pues están muy acostumbrados a que la investigación se combine con la divulgación. En el ámbito de la universidad es algo que empezamos a hacer ahora. Ahora, cuando uno pide un proyecto de investigación, hay un apartado que te habla de esa transferencia del conocimiento y los resultados que van a llegar a la sociedad. Pero eso es algo que hasta ahora tampoco era tan habitual. Entonces, yo creo que es muy, muy positivo y creo que esto permite que el visitante que venga a ver los itinerarios pueda acceder a esta formación, pero el que no pueda visitar el museo, por los motivos que sean, pueda tener esa herramienta desde casa. Desde el punto de vista de la transferencia del conocimiento y la divulgación científica, pues creo que es absolutamente fundamental. Y precisamente en la presentación de ayer era uno de los puntos que señalaba, ¿no? que realmente el objetivo de este simposio, que se concibe como un proyecto más amplio vinculado pues, a ese itinerario, no solamente es desde el punto de vista científico, sino que desde el punto de vista de esa transferencia del conocimiento, de llegar a un público mucho más amplio, en el que iniciativas como esta tienen una importancia absolutamente fundamental. Y para realizarlo, pues hemos intentado no solamente dar participación a un público amplio, sino también, y gracias al consejo de Javier Arnaldo, investigadores consagrados y también investigadores en una fase de formación, ¿no? Para que hubiera una representación generacional importante. Entonces, hemos intentado ser lo más inclusivos posibles y creo que el resultado, gracias al trabajo de todos, pues sinceramente creo que ha sido magnífico y que podemos estar todos muy satisfechos, sinceramente. Yo nada más que tengo palabras de agradecimiento porque ha sido una suerte y un privilegio trabajar con Sonia, trabajar con Carolina y Benjamín. Una oportunidad maravillosa. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, está el micrófono abierto para cualquier comentario al respecto que quieran hacer. Por alusiones, quizá me decía hace un momento Noelia que eso Javier me ha dicho siempre que sí, realmente todas las propuestas de Noelia han sido espléndidas y muy constructivas y con sentido, es decir, que una iniciativa como esta, destinada a visualizar fenómenos silenciados, escasamente conocidos, ¿no?, de la historia de la cultura y en fechas tan señaladas, realmente necesitan también de resortes que no desoculten esos fenómenos dentro de las cuatro paredes de un simposio, sino que realmente puedan tener una repercusión mayor, más duradera y que inviten a nuevos desarrollos, a aumentar el conocimiento que aquí se ha puesto un poco sobre el tablero y junto a ese conocimiento su importancia. Una satisfacción enorme es el comprobar, un poco en la línea de lo que acaba de señalar Noelia, de esa participación de jóvenes investigadores
entre los ponentes o entrevistados, entre los partícipes de estos vídeos, es también la enorme presencia entre los inscritos en este simposio, tanto online como presencialmente, de gente joven, de jóvenes investigadores, que es algo que valoramos extraordinariamente en las convocatorias académicas del museo, del centro de estudios. ¿Alguna pregunta? Pues... Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ella también. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Os transmito mi enhorabuena. Yo sé que desde aquellos que nos encontramos al otro lado, pues agradecemos mucho este tipo de iniciativas. Las hemos disfrutado estos días y han sido pues sencillamente emocionantes y muy inspiradoras. Yo quería preguntar un poco respecto a las funciones del área de comunicación, un poco al hilo de lo que comentaba Noelia, de la importancia que tiene, ¿no?, de que los grupos de investigación, en este caso universitarios, pues divulguen también este tipo el resultado de las investigaciones, el conocimiento. Y yo me pregunto si se han planteado de alguna manera que en redes sociales, en este caso, el museo pueda colaborar de algún otro modo con este tipo de grupos de investigación. O no sé si eso no le interesa al público del museo, o si podría ser de algún modo enriquecedor, o si el museo tiene su, como decía Carlos, su marca corporativa, ¿no? Y si eso no le interesa al público, ¿no?, que al fin y al cabo es lo importante. Muchas gracias. Una pregunta muy pertinente, te la respondo rápido. ¿Qué gana el museo con eso? Porque siempre cuando tú te sientes en una mesa con otra persona, tú sabes lo que tú quieres ganar, entonces intentas saber lo que el de enfrente puede ganar, no quitándotelo a ti, sino construyendo juntos. Entonces, en principio, la respuesta obvia a eso que dices, todo es obvio, pero vamos, una sería no, ya sabe el museo lo que tiene que hacer, sus programas, su tal, pero esa respuesta no encajaría con la personalidad del museo. En el mundo de las acciones, en una institución hay dos. Da igual el Real Madrid que el Museo del Prado o el Partido Socialista. Una es las cosas que tú haces, los programas que tú desarrollas, los programas que tú crees que tienes que hacer. Tiene un calendario, pues el director adjunto, Javier en su parte. Y otra parte es la manera en la que tú quieres estar en el mundo. Cojo el ejemplo del Madrid, entonces pues el Madrid, su misión fundamental es ganar títulos. Pero, además, tiene que ser solidario, tiene que sumarse a causas de interés, tiene que preocuparse por el deporte de los jóvenes, tiene una serie de capítulos y daría igual casi que pusiera Repsol, es igual. Entonces, en el punto que tú planteas, la cuestión sería de qué manera lo que tú planteas como una teoría se puede encajar en una programación general. Y para eso tendría que crearse un formato que fuera nuevos creadores o nuevos investigadores. Pero para que eso tuviera sentido y para que eso no atentara contra la marca del Prado, que es solidez, prestigio, conocimiento, excelencia, debería pasar un filtro, seguramente, vamos, estoy aquí sobre la marcha, esto no estaba preparado, debería pasar un filtro pues con Javier o con el director o un tipo de beca, de investigación. O sea, es como si tú me dices, ¿es que el Prado está cerrado a los trabajos de los nuevos becarios? Dice, no, pero para ser becario en el Prado hay que seguir una serie de procedimientos para que eso se encaje en la maquinaria. Los trabajos de divulgación de una investigadora joven, pongamos que seas tú o tu grupo, ¿se puede encajar en el Prado? Sí, pero antes de ir a la comunicación, que sería lo que tú me pedías, lo que alguien me pediría a mí, dice, no, esto tiene que hacer el recorrido bien hecho, porque si no tendríamos una fila de personas junto a los que quieren entrar, los que quieren que las redes sociales del Prado les den la promoción, porque que el Prado hable de ti tiene dos partes también. Una es la audiencia que te da y otra es el prestigio que te supone.
O sea, trabajar en el Prado es un lujo, entre otras razones, porque la gente piensa que eres más listo de lo que eres. Y eso se llama marketing. Como si yo os presento al director de marketing de Nike, decís, tienes un fenómeno. Y os diré, desde los años que uno va cumpliendo, y gracias a Valdés Leal, que hay de todo en todos sitios. También en el Prado, aunque aquí el nivel está claramente por encima de la media. Pero ya un poco más en serio, el Prado está abierto a colaborar. Pues ahora estamos preparando algo para el Día del Teatro con Pedro Marí Sánchez, que tiene un montaje del siglo de oro, pues siglo de oro, pintura de los siglos XVII y XVIII. Podemos hacer algo chulo, vamos a hablar y vamos a hacer algo que encaje. Entonces, que haya trabajos de nuevos investigadores que merezca la pena difundir, sí, pero no le corresponde al área de comunicación, sino al área de conocimiento. Entonces, el camino es primero conocer y luego comunicar, porque a veces, y perdonar que me extienda, se suele hacer el camino contrario. Yo quiero salir, entonces voy a decir un disparate o una cosa rompedora o una cosa poco fundamentada, o voy a generar un titular para que me llamen. Y ese no es el camino del Prado, ese no es el camino de la ciencia. Aquí hacemos muchas cosas, pero hay muchas cosas a las que decimos que no. Hay una pregunta también de la profesora Foilot. Just a very simple question. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se enteraría la gente de esto? Es decir, del vídeo me refiero. Cualquiera de estos vídeos, los itinerarios, la gente, ¿cómo los puede conocer? ¿Están dirigidos a personas que de hecho están en el museo físicamente y también para gente que no está en el museo? ¿Para quién están dirigidos? Lo vamos a poner todo en la página web. Estamos utilizando Twitter, Facebook, Instagram para difundir el mensaje por todas partes, y a veces no siempre conseguimos ganar espacio en los medios para utilizarlo como una propaganda, como un anuncio. Intentamos hacer ruido. Lo que tenemos que hacer es mucho ruido.